Impacto evangelístico. Y por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Saludamos a todos los millones de oyentes de Impacto Evangelístico. Impacto Evangelístico es una clarinada profética proclamando el inminente levantamiento de la Iglesia al cielo y el subsiguiente retorno de Cristo a la tierra. Una defensa bíblica exponiendo la sana doctrina en estos días de herejías y apostasía. Una alarma espiritual despertando al pueblo de Dios en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo. Una invitación divina llamando al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Este programa se transmite cada semana a través de una extensa red de emisoras en Norte, Centro, Suramérica, Islas del Caribe y en Europa. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Predica el reverendo Luis M. Ortiz. El matrimonio, institución divina. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, la más alta corte del país, emitió una opinión la cual facilita el divorcio por consentimiento mutuo de los cónyuges. Dicha opinión fue acogida con agrado por algunos sectores e individuos ya acostumbrados a bregar y a participar en divorcios. Pero por otro lado, la mencionada opinión ha sido interpretada por la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico como otro golpe rudo y casi decisivo contra la conservación del matrimonio, la integridad del hogar, el bienestar de los hijos, la estabilidad moral de nuestro pueblo, todo lo cual ya está en crisis. Es otra nube negra que se posa sobre cada hogar puertorriqueño. Es como una bomba de tiempo que se coloca en los cimientos del matrimonio y del hogar y que por mutuo consentimiento puede ser activada para romper el matrimonio, derrumbar el hogar y traumatizar los hijos. Esta opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico nos obliga, como ministros de Jesucristo y para beneficio de todo nuestro pueblo, a recordar la ley acerca del matrimonio del más elevado tribunal de todo el mundo, nuestro Dios. Y esta ley se encuentra en la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Con todo el respeto que como ciudadanos debemos a las leyes humanas y a las opiniones judiciales, no importa cuán populares o impopulares puedan ser, nosotros, como cristianos, nos adherimos a lo que Dios dice en su santa palabra. Añadido a todo esto, es lamentable que las librerías evangélicas, por ganar unos pesos, están vendiendo libros en defensa del divorcio y el recasamiento, lo cual es una maldición para el matrimonio, para el hogar y para los hijos. Y veamos lo que la Biblia enseña. En primer lugar, el matrimonio de un hombre y una mujer es una institución divina. Es la unión por toda la vida de un hombre y una mujer para venir a ser una sola carne, para asegurar la perpetuidad y la felicidad de la raza humana. El matrimonio es la base y fundamento del hogar, de la sociedad y de la nación. Dice la Biblia: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 1, 27, 28, 2, 18 al 24, Mateo 19, 4. Lamec fue el primer polígamo, esto es, tenía más de una mujer, y Lamec era descendiente de Caín, quien a su vez fue el primer asesino. Mató a su propio hermano. Así que el primer polígamo o mujeriego salió del primer criminal.
Génesis 4 del 16 al 22. En segundo lugar, el matrimonio de un hombre y una mujer no solo es una institución divina, pero también es un acto divino. En el primer matrimonio celebrado sobre la tierra, Dios mismo intervino. Dice la Biblia, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2, 18 al 24. Y nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a este acto divino del matrimonio, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 6. En la unión matrimonial de un hombre y una mujer, no importa qué autoridad reconocida oficie, sea ministro evangélico, sacerdote católico, abogado, notario o juez, Dios le imparte su aprobación y Dios los junta, pues dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. El hecho de que algunos matrimonios confronten problemas serios no quiere decir que Dios no tuviera parte en ellos o que Dios no los uniera. El primer matrimonio no fue tan placentero, tuvo problemas serios. El esposo fue inducido por la esposa a la desobediencia y ambos, Adán y Eva, experimentaron lo que es un corazón roto ante el cadáver de su hijo Abel, alevosa y premeditadamente asesinado por su hermano Caín. En tercer lugar, el matrimonio de un hombre y una mujer, siendo una institución divina y un acto divino, une al esposo y a la esposa en una relación más íntima y más fuerte que la relación entre padres e hijos. Leemos en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y estas mismas palabras las reafirma nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19:5. En cuarto lugar, el matrimonio de un hombre y una mujer, siendo una institución divina y un acto divino, que une al esposo y a la esposa en una relación más íntima y más fuerte que la relación entre padres e hijos, les une de tal modo que dejan de ser dos para venir a ser una sola carne. Mateo 19:6. Esta declaración de una sola carne demuestra que la dualidad de hombre y mujer, al unirse en matrimonio, forman un organismo vivo, firmemente unido por Dios, lo cual es la base y fundamento del hogar, de la familia, de la sociedad, de la nación y del mundo. Tan firme es el lazo matrimonial y tan fuerte es el vínculo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también lo compara con el cuerpo humano y dice que el esposo es la cabeza y la esposa es el cuerpo. Jesús dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta frase, no lo separe el hombre, tiene una fuerza muy grande en el original y da a entender que es cortar o aserrar un entero en dos partes. Es decir, que el hombre no separe, no corte, no asierre en dos partes lo que Dios juntó y lo hizo una sola carne. Y en el caso de la ilustración del cuerpo, que el hombre no separe la cabeza y el cuerpo. Y esa es la clase de trabajo que se realiza cuando se facilita y se decreta un divorcio. Están aserrando y separando a aquellos que a la vista de Dios son una sola carne y un cuerpo, y de este modo están matando la vida del hogar. En quinto lugar, el matrimonio de un hombre y una mujer, siendo una institución divina y un acto divino,
que une al esposo y a la esposa en una relación más íntima y más fuerte que la relación de padres e hijos, que dejan de ser dos para venir a ser una sola carne, tal unión puede ser disuelta únicamente con la muerte. En 1 Corintios 7:39 leemos: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. El matrimonio liga a los cónyuges hasta la muerte de uno. También leemos en Romanos 7:2 y 3, ¿cómo sigue? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Jesús dijo en Lucas 16:18, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. También Jesús añadió, y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Marcos 10:12. Todos estos versículos bíblicos citados y otros más en la Biblia demuestran que el matrimonio es indisoluble. Podrá romperse el vínculo entre padres e hijos, no importa todas las leyes de la legislatura y las opiniones de la judicatura, nunca. El padre podrá desheredar, podrá negar, pero seguirá siendo padre, y el hijo seguirá siendo hijo. De igual modo, el vínculo matrimonial, que es más fuerte que el vínculo paterno-filial, no puede ser roto por los hombres. Mucha gente toma el matrimonio de una manera muy liviana y entra al mismo sin las debidas consideraciones y de modo irresponsable. Hay mucha gente que se toma más tiempo y tiene más cuidado en escoger y comprar un automóvil para poco tiempo que en seleccionar una esposa para toda la vida. Hay mucha gente que cambia de cónyuge con más facilidad que cambiar de vivienda. El matrimonio no es una conveniencia social a la merced de las circunstancias cambiables de la vida, ni de las regulaciones y opiniones de los hombres, sino que es un vínculo establecido por Dios para toda la vida, por lo cual se debe entrar al mismo con toda seriedad, cordura y responsabilidad. En el Antiguo Testamento, uno de los grandes mandamientos de la ley moral dice: no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. En Levítico 18:20 dice: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. La misma ley sentencia a los adúlteros y dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10. Y también en Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Así que la pena, la sentencia, el castigo para el adúltero no era el divorcio, sino la muerte. El adúltero y la adúltera eran apedreados y morían, y la muerte rompía el vínculo matrimonial que cada uno de ellos tenía con su respectivo cónyuge, y estos quedaban libres, pudiendo casarse nuevamente habiendo enviudado. En el Nuevo Testamento, al Señor Jesús, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Juan 8 del 3 al 5. Ellos tenían que traer a la mujer y al hombre, pues la misma sentencia era para ambos.
Jesús no invalidó tal ley moral, ni dijo que era demasiado fuerte, sino que la apoyó diciendo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Luego Jesús le dijo a la mujer: vete y no peques más. Equivalía a decirle: no adulteres más. La única causa para una separación, que realmente era como una anulación de matrimonio, se encuentra en Deuteronomio 24:1 y dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. A esta causa, o sea, fornicación, se refirió Jesús cuando dijo: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19:9. Adulterio es la violación de la fidelidad conyugal. Es el acto carnal de una persona casada con otra que no es su cónyuge. Moisés nunca permitió una carta de divorcio por causa de adulterio, pues ya hemos visto que la pena de este pecado era la muerte. Fornicación es el acto carnal de una persona soltera o entre solteros. Volviendo a Deuteronomio 24:1, allí se establece que si el que acaba de casarse no le agradare su mujer por haber hallado en ella alguna cosa indecente, o sea, fornicación, que fornicó con otro siendo soltera antes de casarse con él, que le dé carta de divorcio. Así que la única causa válida, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para la separación o divorcio, es la fornicación. Esto es, que el recién casado encontrara que su esposa, que se había presentado como virgen, no lo era, pues había fornicado con otro u otros antes de casarse con él. Aún así, Jesús dice que Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza del corazón de ellos, pero que al principio no fue así. Mateo 19:8. Cristo apela de la temporera concesión de Moisés a la eterna ley de Dios. Al principio no fue así. Al principio Dios creó un hombre y una mujer y no hizo ninguna provisión para divorcio. El Evangelio según San Mateo, escrito especialmente para los judíos, es el único de los evangelios que menciona lo de la excepción que hacía Moisés para el divorcio, y esto por la dureza del corazón de ellos. Pero los evangelios de San Marcos y San Lucas, que fueron escritos para los gentiles, no se hace mención de ninguna excepción. Las palabras de Cristo son tajantes. En San Marcos 10, 11 y 12 dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y en San Lucas 16, 18 dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Cuando Jesús enseñó estas cosas, sus discípulos le dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mateo 19, 10. Y realmente no conviene casarse ligeramente, neciamente, irresponsablemente. Las leyes y tribunales humanos cada vez hacen las cosas más fáciles. Divorcian por incompatibilidad de caracteres y por muchas otras causas similares. Y ahora se añade otra, por mutuo consentimiento. Pero es bueno, necesario y saludable que todos sepan que conforme a la Santa Biblia, ninguna de esas causas tienen validez en el tribunal de Dios. Y por lo mismo es pecado del cual hay que arrepentirse y pedir perdón a Dios. Juan el Bautista denunció el pecado de adulterio del rey Herodes, quien se había casado con la mujer de Felipe, su hermano.
Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y por causa de esta denuncia, Juan el Bautista fue decapitado. Su cabeza y su cuerpo fueron divorciados. Sé que mensajes como este son fuertes para muchos, pero esta es la pura palabra de Dios. A Juan el Bautista le cercenaron la cabeza. La mía no es mejor. Pero también hay muchos que aprecian, agradecen, alaban a Dios, se arrepienten, son salvos, llegan a ser felices escuchando estos mensajes que el Señor nos da. Amigo, si estás confundido y perdido en algún laberinto de pecado, te invito a recibir a Cristo en tu corazón y vida, y Él te salvará y te guiará por sendas de justicia. Levanta tu mano al Señor en señal de que te arrepientes de tus pecados y le recibes como tu Salvador. Oremos. Padre mío, te suplico que salves estas almas, transformes estas vidas, que toda atadura de pecado sea suelta. Señor, sana a cada enfermo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.